Oye, buenas tardes. Es que sabéis, tenemos que empezar pronto porque está ahí Fredo con el streaming. A ver, por favor, sentaros. O sea, es que conectan con internet y conectan puntualmente, entonces tenemos que empezar en ese orden. Bueno, bienvenidos al Ateneo. Presentamos hoy, bueno, presentamos, no, yo estoy aquí de representante del Ateneo, aunque como he estado tantos años en el José María Pereda, pues me da la sensación de que presentamos, pero vamos, yo solo estoy porque siempre es costumbre que haya alguien del Ateneo que dé la bienvenida. Entonces, bueno, hoy es el número 3, pero esto lo sabe mucho mejor los representantes de la mesa. La primera que va a hablar es Elena Vicente, que es la directora del Instituto José María Pereda, y nos va a contar sus cosas. A ver. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como muy bien dice Asun, que fue una de las directoras del IES José María de Pereda hace años, y también profesora de Geografía y de Historia. Pues bienvenidos, porque para ser un viernes se agradece su presencia aquí. Hoy es un día para mí, como directora, muy importante en la historia del Instituto, en tanto que vamos a presentar la publicación de CIMAS 3. Es el tercer libro y me siento súper orgullosa del trabajo colaborativo de todas las personas que tienen relación con el Instituto José María de Pereda y además todos los profesores de distintas universidades que tenemos hoy aquí presentes y que han colaborado, universidades tales como el CEU, UNIR, UNED, UNICAN, el CEU San Pablo, Camilo José Cela, Universidad Complutense de Madrid. Son en total 9 universidades que han estado colaborando en este libro colaborativo. Para el lector yo creo que va a ser un lujo, en tanto que la diversidad de temas le va a gustar. Es un trabajo interdisciplinar, tanto de humanidades como de ciencias, y en esta ocasión 20 profesores han colaborado. También participan del mundo de la jurisprudencia o del mundo de la farmacología. Realmente nuestro trabajo de cara a las nuevas generaciones, ni que decir tiene, que es súper revelante. Y ahí estamos durante 56 años educando nuevas generaciones, como yo siempre digo, en valores y en conocimientos. Si estamos hoy aquí todos, hay algo que nos une y es ese gusto por el aprendizaje, por la enseñanza, por la innovación, por la sabiduría y por el querer aprender y perfeccionar nuestro conocimiento cada día más. Así que bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Elena. Ahora va a intervenir don Alberto Vallejo, que es doctor en historia, ¿verdad? Y es uno de los principales artífices de esta revista. Venga. Gracias, Asun. Y tú eres historia viva del José María de Pereda, todo hay que decirlo. Exacto. Bueno, cuando aludimos al origen de esta revista tan preciosa que es CIMAS, yo creo que Asun todavía no estaba en el José María de Pereda, porque tampoco es tan antigua, pero sí había muchas personas que todavía viven. Y yo he hablado con alguna hace poco, he hablado con Maricruz Abad. Maricruz Abad, que era una joven profesora de matemáticas de 22 años cuando yo tenía 11. Y está pasando por un momento, un trance un poco delicado, pues de salud. Y yo le decía,
en aquel contexto de sociabilidad masculina que era el Instituto José María de Pereda, porque éramos el instituto masculino y luego estaba el Santa Clara, que era el instituto femenino. Este cambio, dentro del contexto de la ley de 1970, de la Ley General de Educación, de Villar Palasí, pues era un cambio extraño. No había ocurrido nunca que hubiera diferenciación de géneros en la enseñanza pública, menos aún en la privada. Mejor dicho, las había en la privada y no la pública. En los años 40, 50, el Instituto Santa Clara era mixto. Cuando se divide, se separa el Instituto José María de Pereda de Santa Clara por necesidades materiales de un nuevo centro de enseñanza, pasan a los chicos todos juntos al Alta, al Paseo del Alta, que se llamaba entonces, y que me gustaría que fuera un nombre que quedase en la memoria colectiva de los santanderinos, aun siendo el común de General Dávila, pero siempre el Paseo del Alta es como se llamó aquella línea de cresta del sinclinal santanderino que va desde prácticamente el Alto de Miranda hasta la Rotonda de los Osos y luego se prolonga hasta el Peñón de Liencres. Bueno, aquí está el profesor Barba Regidor, Francisco Javier Barba Regidor, que es un especialista en geomorfología, que nos podría hablar muy bien de la toponimia santanderina. Pero ahí arriba en el Paseo del Alta nos instalaron a los chicos. Y entonces nosotros teníamos una sociabilidad exclusivamente masculina. Yo he contado cosas de mi época del Pereda que algunos profesores actuales les pondrían los pelos de punta. Había un respeto enorme al profesor, pero había un salvajismo absoluto por parte de los alumnos. Se cerraba un aula del instituto, esto no lo saben ni los profesores de entonces, se cerraba un aula del instituto para hacer competiciones de boxeo a puño limpio que duraban lo que duraba en un recreo, que eran 20 minutos, y entonces esos 20 minutos se dividían en tres, en periodos temporales de tres, para organizar varios combates de boxeo. En esos combates de boxeo no se hacían prisioneros. O sea, si había un KO, había un KO. Y a los puntos se ganaba pocas veces. La gente se daba a puñetazo limpio. No era de extrañar, porque se estaban pegando a pedradas entre los de la calle Alta y los que era entonces el barrio pesquero. Entonces quiero decir que nos nutríamos de esos chicos, ese tipo de sociabilidad, pero había un respeto reverencial por el profesor. En ese contexto un poco extraño, porque no había mujeres, yo creo que la mujer siempre suma, la mujer siempre aporta. Entonces nosotros teníamos esa carencia, no crecíamos entre chicas, entonces las chicas siempre enseñan, siempre suman, me parece a mí, siempre hacen madurar al que está con ellas. Y nosotros no teníamos eso, pero sí nos llamaba mucho la atención las profesoras jóvenes que llegaban, y nosotros que nacíamos un poco a la vida entonces, pues era pero había un respeto total. Profesores. Un poco gamberretes. Éramos un poco gamberretes. Bueno, yo no, yo concretamente puedo decir que no lo era, porque yo era hijo único y tardé más en madurar que el resto de mis compañeros, pero por lo general, bueno, pues era un grupo de gentes formativo. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, en el COU, el año 70 hasta el año 70 estuvo vigente el preuniversitario, el PREU. ¿Os acordáis de aquella película de Karina, Somos los chicos del PREU? Bueno, pues el PREU era el curso final, el preuniversitario, después de 6 años de bachillerato. En la ley del 70, que fue lo que yo ya conocí en el Pereda, entró en vigor el curso de orientación universitaria, el COU, y había en el José María de Pereda 10 COUs. O sea, 10 cursos de orientación universitaria, eso por 35, 40 alumnos por clase, son 400 alumnos solo del curso de orientación universitaria. No había otro centro, ni público ni privado, quizá, exceptuando los escolapios, acaso, quizá exceptuando el propio Santa Clara, que tuviera tanta potencia demográfica. Era el baby boom, eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, bueno, pues era un centro peculiar, ya digo, con la carencia de las chicas que se incorporaron más tarde cuando ya se hizo mixto. Bueno, pues aquella sociabilidad especial, curiosa, muy masculina, bueno, de amigotes, pero gente que todavía, bueno, me han mandado ahora con motivo de CIMAS, me han mandado mis compañeros, pues las cosas más peregrinas, desde dibujos del profesor Braida Balsera, que ha muerto en el 2016, que era químico pero dibujaba muy bien, hasta muchísimas cosas. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Él era químico de formación, impartía ciencias naturales y además dibujaba como Los Ángeles. Bueno, pues el caso, primero tengo que decir gracias por venir a todos, porque este es un acto de familia de nuestro instituto. Cuando se publicita un acto de estos en la ciudad es muy difícil, porque ya hay muchos institutos. La gente, bueno, pues la enseñanza media no le da tanta importancia. Cuando se publicó la primera revista CIMAS, hay que tener en cuenta que había dos, ya estaba el Instituto de Camargo, ya pronto se puso el Villajunco, pero un instituto público de enseñanza era una cosa muy importante, muy importante. Estaban los privados, que tenían mucha tradición también, pero hay que tener en cuenta que desde 1845, en la década de 1844-54, la década moderada, la década de Narváez, pues empiezan que es dentro de la España del 19, pues es el sector conservador entre periodos progresistas, pues empieza a afianzarse dos cosas en España. Una es la administración pública, y dentro de la administración pública los institutos de segunda enseñanza, un poco al modelo, al estilo francés. Por tanto, ya el nuestro, el Instituto Santa Clara, el Instituto Cántabro, tenía ya mucho recorrido, pero siguió siendo, Pelayo decía, Amós de Escalante decía que era el instituto plantel donde las inteligencias cántabras, se refería al Instituto de Santa Clara, donde las inteligencias cántabras, preparadas por una labor primera y rudimentaria, habían sido el antecedente de las grandes figuras a 10 años vista, pues por ejemplo Menéndez Pelayo, por ejemplo el propio Amós de Escalante, José María de Pereda, el Casimiro del Collado, todo el ambiente literario surgido en torno a un instituto de enseñanza media que equivalía o tenía la importancia en una ciudad sin universidad, porque entonces en España había 6 o 7 u 8 grandes universidades, Valladolid, Granada, Salamanca, Alcalá de Henares, pero aquí no había universidad, nosotros pertenecíamos al Instituto de Valladolid. Entonces los institutos dinamizaban mucho. Y voy al grano, para no extenderme, porque hoy estoy hablando un poco más de la cuenta, porque hay varios ausentes. De los 20 colaboradores de este número, 2 están fuera de juego, uno por COVID, Manuel López Medel, otro de baja, que es Iñaki de Frutos, profesor del instituto. Después hay un par de jubilados que están en el sur y no podían subir por un día al norte para volver a bajar al sur. Es el caso de Marino. En fin, me han pedido que les disculpe. Y entonces tenemos un turno quizá más flexible, pero bueno, nos atendemos a los 3 minutos. Yo cuando hable de lo mío, ahora lo que hago es una simple presentación. Y lo que quería, no voy a extenderme más porque no tenemos tiempo. Lo que quería decir es sencillamente en esta breve introducción que los institutos de enseñanza media eran muy importantes, que el nuestro tenía un ambiente de intenso humanismo, y en ese ambiente de humanismo, de estudio, de una cierta disciplina natural, porque ya digo que las gamberradas se hacían fuera del entorno de la clase, pues surgió una revista que se llamaba CIMAS. Y ese CIMAS lo leíamos con mucha curiosidad, sobre todo en los cursos bajos, porque era una publicación en la que los profesores proyectaban sus inquietudes. Ahí se veía su trabajo de investigación, ahí se veía su trabajo de estudio. Y ahí descubrí yo en los años 70 que García Lorca no estaba proscrito en España, al menos no estaba proscrito en CIMAS,
porque María Antonia Cuenca hablaba de García Lorca con toda libertad, de toda la generación del 27, de toda la generación del 98, y entonces en los centros de enseñanza se respiraba una gran libertad intelectual e ideológica. O sea, vamos a ver, esto no es, no me lo toméis al pie de la letra, porque luego había, vamos, yo supongo que algunos cuadros pertenecerían al régimen, algunos cuadros, algunos determinados profesores, pero allí se hablaba de todo y de todos. Entonces, ya veréis, el suplemento de Cimas es muy abierto. Ya se viajaba, se iba a Londres, se iba a París, se iba a Roma, los distintos cursos. A Roma los que estudiaban latín y incluso alguna vez a Atenas los que estudiaban griego. El seminario de latín y griego, que entonces estaban juntos, se movía con viajes de este estilo. El seminario de francés iba con su gente a Francia, el seminario de inglés iba a Inglaterra. Ahora, eso sí, no estaba el inglés establecido como lengua obligatoria, estaba más, se priorizaba más el francés, que era una lengua de cultura. El inglés también es de cultura, pero el inglés es más una lengua vinculada con la economía, bueno, la profesora Hernández Llerena igual luego nos desmiente en esto, pero ya sabemos que el inglés es también una lengua de cultura, pero no se puede priorizar, no se debe, me parece a mí, priorizar el inglés suprimiendo completamente el francés. A un alumno entre 10 y 15 años hay que darle todo. Hay que darle inglés y hay que darle francés. Y hay que animarle. Lo que no se puede es tirar de los chicos para abajo, hay que tirar de los chicos para arriba. Y allí se daba francés y se daba inglés. Entonces nosotros disfrutábamos de esa... no se daba a la vez, es verdad. Pero de esos 10 cours que he dicho antes, 9 eran de francés. Y el francés nos daba un barniz maravilloso de autores, de Voltaire, de Baudelaire, de Balzac, de Víctor Hugo. Bueno, en español se aprendían los clásicos españoles. Hoy los clásicos no interesan a nadie. No interesa que interesen. Hoy los clásicos están orillados. ¿Por qué nosotros tenemos que orillar a nuestros clásicos que tanto nos han enseñado? A Jorge Manrique, a Quevedo, a Calderón. No los hay igual en la literatura universal. Shakespeare, por supuesto, pero a Shakespeare hay que estudiarlo también. Y nosotros, yo, hablándolo con la profesora que ha venido de La Rioja, María Jesús Hernández, decía, me gusta tu vocación hacia el inglés, porque los españoles también tenemos que conquistar, como anglófonos, el mundo como los hispanistas anglosajones nos han conquistado a nosotros también. Pero a mí me gusta mucho la cultura anglosajona y me gustan los hispanistas anglosajones porque nos quieren. ¿Y por qué no nos vamos a querer nosotros a ellos? ¿Y por qué no nos vamos a interesar por sus cosas? Va a hablar luego María Jesús del Canadá y de Estados Unidos en la visión de los primeros exploradores franceses y británicos, pues muy interesante encima. Esta revista era un reducto de humanismo y nos enganchó, y yo, cuando se ha agotado la revista muchos años después, no la he vuelto a encontrar. Y un día en el José María Pereda me encontré con unos ejemplares de la vieja revista. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es lo que a mí me condicionaba. Y en el Pereda había muchas cosas así. Yo me acuerdo que Diego Bedia Trueba, de los 10 hermanos de Pedreña... Era inspector de trabajo. Exacto. Era magistrado, inspector de trabajo y llegaba con su carrera de Derecho, su carrera de Filosofía y Letras, y él fue el culpable de que yo estudiara historia. Y me metí en una historia romántica de la cual luego me costó mucho avanzar, porque, bueno, hubo una época en que estábamos como los maestros ahora, sin plazas, estaba todo cubierto. Y entonces las oposiciones en Madrid, mi amigo, el compañero, mi colega Gabriel Porras lo sabe bien, porque Gabriel Porras, que hace un artículo precioso en la revista sobre la influencia de Menéndez Pelayo en el cine de Luis Buñuel. ¿Cómo es posible que Menéndez Pelayo, al que consideramos un tradicionalista, haya sido leído, y no solo leído, sino admirado por Juan Goytisolo y por Luis Buñuel? Pues Gabriel Porras nos da las claves. Luego hablará de ello.
Bueno, pues quiero decir que nos enganchó aquella revista. Y yo cuando la he encontrado, los últimos ejemplares que yo pude ver en el instituto, dije, hay que reeditarla. Y que la gente sepa lo que se hacía y sobre todo los que la disfrutamos, bueno, pues tenemos ese deber de buen recuerdo de nuestros profesores. Porque si algo hay que ser en esta vida es agradecido. Y yo me acuerdo con cariño de todos los profesores que tuve. Unos eran, fíjate cómo era Riola, por ejemplo, que era el coco. Pero aún así le seguimos recordando con cariño a un profesor de física. Bueno, voy a ceder la palabra porque no he venido yo a monopolizar este acto, pero creo que vais a tener los 3 minutos corridos incluso para cerrar. Son ahora las 7:20, tenemos exactamente, 50 minutos. Como somos 10 personas que vamos a hablar, pues a 5 minutos yo creo que lo conseguiremos. Entonces, sin más, porque tenía muchas cosas para decir. Alberto Ceballos, no, Fernando Bringas. Fernando Bringas. Alberto Ceballos habla en tercer lugar. Primero interviene un profesor de nuestro centro hermano del Instituto Santa Clara, un profesor muy querido. Estamos hermanados con el Santa Clara. Estamos hermanados con el Santa Clara porque es nuestro centro nutricio, nuestro centro originario. Entonces, y tú saliste con un prestigio enorme del Santa Clara. Él es catedrático de Lengua y Literatura. Yo le dije, Fernando, escribe de lo que quieras. Y él tuvo la preferencia por escribir, con la proximidad del año Hierro, de escribir sobre José Hierro. Y entonces, esto pues nada, nos regala un artículo precioso de Hierro a la luz de las propias reflexiones de Hierro sobre su propia poesía. Fernando, cuando quieras. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al Consejo Editor de la revista porque una vez ya publicada me parece una publicación no lo digo porque yo participé en ella, me siento muy honrado, de gran nivel, con artículos muy variados, muy interesantes y sobre todo muy actuales. Y especialmente quiero agradecer a Alberto la invitación que me hizo, sabiendo que yo no soy profesor ni he sido del centro hermano, del Pereda. Yo he estado 28 años como profesor en el Santa Clara y 6 como alumno. Pero, sin embargo, guardo un recuerdo muy especial del Pereda porque allí aprobé la oposición. Y entonces eso no lo he olvidado, a pesar de los años que han pasado, no lo he olvidado. O sea que de alguna manera me siento un poco ligado a ese instituto, al Instituto Pereda. Además, de luego, por las relaciones profesionales, humanas, con muchos amigos y compañeros y colegas que hemos compartido pues muchas inquietudes educativas. Bueno, pues mi intervención yo venía preparado para 2 minutos, 2:59 segundos para no pasarme porque sé lo que ocurre, pero ya que Alberto ha sido generoso, espero cumplir el tiempo adjudicado. Mi artículo es en parte mi intervención en este Ateneo hace 2 meses en una mesa redonda que se celebró para conmemorar el centenario del nacimiento de José Hierro. Y cuando Alberto me invitó, no me persuadió porque no hizo falta, pero bueno, me invitó amablemente a participar. Dije, pues bueno, yo creo que sería buena ocasión poner por escrito lo que había dicho aquí verbalmente, oralmente. Y entonces rehice mi intervención oral y eso es lo que ofrezco. En realidad, el artículo se titula José Hierro, su poética, pero es su poética desde él mismo. No es una intervención que yo haga, un análisis de su poesía, sino que ahí, cuando lean el artículo, si tienen ocasión de hacerlo, verán que todo lo que se dice lo dijo él por su propia voz, en entrevistas, en artículos que publicó. Es decir, que la fuente directa es él. No me voy a alargar en ello y creo que lo pueden leer, pero para complementarlo, lo que voy a hacer es leer un poema que en realidad recoge precisamente esa poética que él expresa y que fue expresando durante muchos años,
como he dicho, en artículos, en entrevistas, etcétera. Por lo tanto, el poema que voy a leer sería la demostración y el complemento del artículo, la demostración de la coherencia con lo que él dijo y la manera de entender poéticamente lo que para él era la poesía. El poema se titula precisamente Teoría y es el primer poema de un libro muy conocido de José Hierro, el libro de las alucinaciones. Es el primer poema. Bueno, no tengo mucha luz, pero la letra lo tenía que haber ampliado, pero espero que se entienda. Teoría de José Hierro. Un instante vacío de acción puede poblarse solamente de nostalgia o de vino. Hay quien lo llena de palabras vivas, de poesía, acción de espectros, vino con remordimiento. Cuando la vida se detiene, se escribe lo pasado o lo imposible, para que los demás vivan aquello que vivió o no vivió el poeta. Él no puede dar vino, nostalgia a los demás, solo palabras. Si les pudiera dar acción. La poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Hace vibrar árboles, ropas, abraza espigas, hojas secas, acunan su oleaje los objetos que duermen en la playa. La poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Da apariencia de vida a lo inmóvil, a lo paralizado, y el leño que arde, las conchas que las olas traen o llevan, el papel que arrebata el viento, destellan una vida momentánea entre dos inmovilidades. Pero los que están vivos, los henchidos de acción, los palpitantes de nostalgia o vino, esos felices, bienaventurados, porque no necesitan las palabras. Como el caballo corre, aunque no sople el viento, y vuela la gaviota, aunque esté seco el mar, y el hombre llora y canta, proyecta y edifica, aún sin el fuego. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ese programa. Gracias por el magnífico artículo que merece mucho la pena por a continuación para intervenir. Tienen la posibilidad de poner el poema. Tienen la compañera de La Habana, de Castañeda, el presidente del Ateneo. Y a continuación un artículo precioso. Y luego viene el artículo del doctor Alberto Ceballos, de la Universidad de Cantabria, y del Instituto José María de Pereda, un infatigable investigador de la arqueología antigua, y que habla sobre tejas romanas en Cantabria y evidencia en su romanización. Y creo que lo va a hacer, pero me encantaría que contase la anécdota que da lugar, ¿verdad?, Vale, sí, yo al igual que Fernando, el conferenciante Fernando Brigas, que me ha precedido, simplemente voy a dar unas pinceladas de mi artículo para ver si logro despertar el interés y se lo lean completo, ¿vale? Al igual que el de Fernando. Como veis, el artículo quería hacer una colaboración sobre la romanización en Cantabria. Dada la extensión de páginas, pues tiene que ser algo muy concreto y elegí este fósil director, la teja romana. La teja romana... bueno, el tejado romano en cerámica dispone de dos tipos de teja. La teja plana, que es la tégula, que es la que voy a hablar, y el imbres, que es la teja curva, que luego se generaliza a partir de la Edad Media a todos los tejados. La tégula romana es una teja plana, rectangular, más o menos de 30 por 40 centímetros, que en los lados largos del rectángulo se dobla como para arriba. Tiene unos rebordes salientes, que es lo más característico de ese tipo de teja. De tal manera que cuando aparece ese tipo de teja, aunque solo sea un fragmento, se sabe que es romano. La anécdota que decía Alberto
viene en la novela de Prosper de Mérimée, la Carmen, la famosa Carmen, que luego Bizet hará su ópera. Esta novela es de 1845, si no me equivoco, y la novela empieza con el narrador, que es un arqueólogo francés que viaja a Andalucía. Realmente está en Córdoba buscando el campo de batalla de Munda, donde Julio César vence a las últimas tropas pompeyanas. La anécdota cuenta, eso, en las primeras páginas, este arqueólogo, para buscar el campo de batalla, va preguntando, según cuenta el novelista, a los paisanos cordobeses. Claro, no les puede preguntar si han visto algo romano, porque un agricultor no tiene por qué saber lo que es algo romano antiguo. Entonces les pregunta si han visto trozos de tejas grandes, planas y con ese reborde saliente, ese reborde superior, porque eso es lo que evidencia que es una teja romana, y esa teja y ese fósil director, una vez que se encuentra, se sabe que hay algo romano, hay una construcción romana, dado que un tejado con ese tipo de teja pesa varias toneladas, lo que implica unos soportes, unos muros también anchos, o lo que implica que hay una construcción importante romana. Vale, sí, pues ahí ves eso. Esta imagen es yo creo que es del Museo de Barcelona. Sí, esta misma, sí. La teja plana, y se ve claramente, el tejado romano es una combinación de dos tipos de teja. La plana, que está rectangular, ¿vale?, que va en el lado corto, por la parte de abajo, tiene una concavidad para que vaya encajando una en fila, una después de otra, y luego pegadas izquierda y derecha van formándose filas. Y la teja curva, el imbres, va a ir donde se juntan dos tejas planas, para que sea más impermeable. Y luego habrá una crótera para tapar el hueco que dejan los imbres para que no se metan los pájaros. El caso es que ese tipo de tejas, que bueno, veis aquí, estos son de la Magdalena, siempre que aparecen se sabe que es un yacimiento romano, ¿vale? Es un fósil director que simplemente por descubrirlo ya sabes que hay un asentamiento romano de entidad, dado que han construido un edificio techado. De hecho, por ejemplo, en la ley de Urso, que es una colonia romana, la ley más antigua que conocemos en la Hispania romana, que es del año 44 a.C., justamente en el momento del asesinato de Julio César, ya la prueba Julio César, aunque luego, o Marco Antonio, porque es justamente en ese periodo, en esa ley de Urso, para ser decurión, para ser miembro de la curia municipal, se exige tener una casa en la ciudad de más de 600 tejas, ¿vale? En Tarento, por ejemplo, que es una colonia ya del sur de Italia, ya con más tradición griega, se exigía una casa de al menos 1.500 tejas, techada con al menos 1.500 tégulas de teja plana, ¿vale? Que también ellos, la importancia que dan a la teja, del tipo de edificio que está techando. De hecho, en el yacimiento de Camesa Rebolledo, ahí en Mataporquera, ya en el límite con Palencia, se descubre en los años 70 porque un paisano descubre una teja, un trozo de teja romana, que enseña a su sobrino, que es latinista en la Universidad de Cantabria, el profesor Torres. Y solo verla, descubre que eso tiene que ser un yacimiento romano. Se conocía el yacimiento, pero como algo medieval, porque se conocía la ermita medieval, y al excavar ya sale todo lo que es la villa romana, que se conoce ahora el Conventón, y luego 200 metros para allá, en la cueva, lo está saliendo todavía más restos de esa ciudad romana que se asentaba en Camesa Rebolledo. Bien, pues si leéis el artículo, pues veréis eso, como los trozos de tejas que se han ido encontrando en Cantabria, los diferentes yacimientos, que evidencia que hay asentamientos romanos. Hay algunos que tienen un carácter urbano, como puedan ser este que hablamos de Camesa Rebolledo, el de Retortillo, que se asocia a Julio Óbriga, el de Casudiales, que se asocia a Flavio Óbriga, o el de Maliaño, ¿vale?, el que está al lado del aeropuerto. Otros que son como villas, digamos, zonas que combinan residencia con trabajo, con una especie de cortijo, que es el de Santa María de Hito, o el de la Magdalena, aquí en Santander. Zonas que son establecimientos portuarios de entidad, como puede ser el Echas o la Catedral de Santander, Santoña o Suances. Luego hay también algunos castros de época cántabra
que siguen en uso en época romana. Normalmente, tras la conquista, tras la romanización, los asentamientos van a ir todos al valle y se abandonan los castros de altura, pero hay alguno que sí que se encuentra teja, por tanto, han sido utilizados en época romana en algún momento dado. Y por último, un hallazgo más son peculiares, son las tejas que se encuentran en cuevas, que no se sabe muy bien si se deben a que han caído de un yacimiento cercano, de un establecimiento cercano, o han sido traídas en su momento para tapar algo. Las tejas, sobre todo la tégula, se va a aprovechar muchas veces para tapar inhumaciones, para tapar enterramientos de cuerpo, ¿vale? No incineraciones, porque cubre bastante superficie. También actualmente en las cuevas se encuentra bastante material de constructivo actual. Tú entras en una cueva y los paisanos sí que echan esos restos de azulejo, tejas o ladrillos, los suelen tirar también a las cuevas, ¿vale? Pero vamos, se distingue claramente cuando es una teja romana de cuando es algo más contemporáneo. Vale, y esta era toda mi intervención. Espero haberos despertado el interés y que os leáis eso, las 10 páginas o las 8 que tiene el artículo. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Además de tus conocimientos en historia general, eres un gran especialista en historia antigua y la universidad te lo reconoce y haces tu labor también con tus alumnos universitarios y con tus alumnos del Pereda en toda la amplia panorámica de la disciplina de geografía e historia. Pero eres un investigador concretamente en historia antigua y en didáctica. Está en el Departamento de Ciencias Históricas, entonces tiene una proyección muy grande. Gracias por contribuir a nuestra memoria histórica. No sé si quieres comentar algo del mapa. También es jefe de estudios actual en el Instituto José María de Pereda y lleva la educación a distancia, de la cual tenemos 900 alumnos en este momento. Es semipresencial, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. ¿Querías comentar algo del mapa? No, el mapa, bueno, ven, pueden llegar a ver, bueno, que lean el artículo, todos los yacimientos en Cantabria donde se ha aparecido un trozo de teja, ¿vale? Lo cual, eso quiere decir que todos esos puntos en Cantabria tenían un asentamiento romano de entidad, ¿vale? Porque a veces romanos en Cantabria, nos suena Julio Óbriga y Flavio Óbriga y a lo mejor las termas de la catedral y las de Maliaño. Hay más asentamientos, porque con solo ese trozo de teja sabemos que ahí había algo. Si se excava, el problema es que no se ha excavado, o se hace prospección, algo se encuentra en todos ellos, ¿vale? Y además de seguro. Habrá más, pero bueno, esos son seguros, ¿vale? Además veo que también hay alumnas de la universidad que he dado este año aquí, lo que pasa es que les he dado Grecia, ¿vale? Porque en época romana también. Hay algunos artículos que verdaderamente es una pena que el autor no esté y no los pueda comentar. El profesor Iñaki de Frutos, que acaba de llegar de la Universidad de Málaga, es especialista en didáctica de las ciencias sociales y había planteado una aproximación al imperialismo, al estudio del imperialismo 1870-1914 desde la metodología de la gamificación, desde el juego, porque ya sabéis que hoy hay que motivar a los alumnos un poco más que en nuestra época. Así que hay que un poco también entretener o buscar cauces para que ellos cojan gusto a la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, este es un mapa del Labrador que se llama así, la tierra canadiense del Labrador y la Terra Nova, la Newfoundland, por los exploradores, primero portugueses que dieron nombre al Labrador y luego ya lo ocuparon los franceses y más tarde todos aquellos exploradores de los que habla la profesora María Jesús Hernáez de la Universidad de La Rioja. ¿Cuánto debemos a esa universidad? Porque CIMAS está en internet gracias a la Universidad de La Rioja y ha sido tan amable de venirse para aquí a nuestra tierra a hablar de lo que ella la apasiona, que son las literaturas norteamericanas, o sea, la literatura estadounidense y sobre todo la canadiense. Y empezó a estudiar a una autora canadiense que luego ganó el premio Nobel, efectivamente,
y que eso también la catapultó a ella, porque de paso que la canadiense ganó el premio Nobel, la especialista en esa autora también tuvo una gran notoriedad. Pero es una lectora infatigable. Ángela, a ti que te gustan tanto, estás tan cerca de los que leen, ¿no? Y fomentas tanto la lectura. Pues mira, María Ángeles es una lectora infatigable y de literatura inglesa. Qué difícil. A mí me da mucha envidia las personas que De acuerdo, pues muchas gracias a todos por venir, en especial a Alberto Vallejo por haberme invitado, siendo un poco foránea al instituto. ¿Se me oye ahora mejor? Ahora sí. Quizá ahora vibra. Y luego también decir que me parece una idea fantástica la presentación de un libro, porque normalmente cuando publicamos cosas es una tarea muy solitaria y pasa bastante desapercibida, simplemente es un nombre, una publicación, y no hay posibilidad de construir algo socialmente, de reencontrarse con compañeros, como es vuestro caso, o de construir nuevas relaciones, como es el mío, ¿no? Entonces me parece algo maravilloso, porque quiero decir que casi todos aquí llevamos mucho tiempo ya y realmente, por lo menos lo que ha sido mi práctica, menos la enseñanza, ha sido una tarea muy, muy solitaria. En ese sentido, entonces, creo que es la primera vez que asisto a un acto en el que se me ve la cara, ¿no? Entonces, está muy bien. Bueno, pues entonces lo que yo le propuse, tenía dos opciones. Podía contribuir sobre la autora canadiense que es Alice Munro, que para cuando recibió el Nobel yo ya la tenía un poco olvidada. Sinceramente, tuve muchos problemas en hacer la tesis sobre ella porque nadie quería dirigirme la tesis sobre una autora que solo escribió relatos breves y era canadiense. Entonces, los estudios canadienses han sido introducidos bastante tarde. La mayor parte de personas que estamos trabajando en esto somos autodidactas, hemos tenido que viajar mucho y estudiar mucho y un poco embriagar en ese sentido. O hacer una cosa que a mí me resultaba quizá más cercana a mí, que era hablar de cómo pensamos sobre la naturaleza, cómo la pensamos y cómo la articulamos y cómo eso se refleja en nuestras historias, en el arte visual y en las palabras, en el lenguaje. Entonces, mi intervención es sobre eso. Entonces, ya siguiendo un poco el esquema para no salirme, mi contribución a la revista, o mejor dicho, al libro, trata sobre nuestra manera de imaginar el origen de la Tierra y el paisaje de nuestros países, y sobre cómo articulamos a través del lenguaje y del arte visual nuestro conocimiento pretendidamente científico. En especial, en el artículo se compara las historias de creación y de descubrimiento en la cultura de Estados Unidos y de Canadá, teniendo en cuenta sus contextos históricos y geográficos diferentes. A través de un repaso de las obsesiones culturales en estos dos países, en torno a la relación entre lo humano y lo no humano, por lo no humano me refiero a los animales y al medio ambiente, a la naturaleza, tal como se reflejan en la literatura, en la pintura, en la religión y en la política, entramos en la vida del artista, del naturalista y del ornitólogo John James Audubon, que tenía nacionalidad americana. La escritora canadiense Catherine Govier, en su novela Creation, Creación, que publicó en 2003, sigue a John James Audubon en su viaje a Labrador, en Canadá, cuando él intentaba completar los dibujos para su mastodóntica obra Los pájaros de Norteamérica. Y allí, entre Terranova y Labrador, en medio de una naturaleza muy hostil y un mar siempre bravo, descubre la realidad de la extinción de los animales a causa de la sobrepesca y la sobrecaza. Y también descubre, esto fue en el siglo XIX, y también descubre que todavía hay lugares en el mundo resistentes a los sistemas de representación del hombre y a nuestras tecnologías destructivas. Por esta razón, el capítulo es fundamentalmente una meditación sobre nuestra forma de apropiarnos y de destruir el planeta a través del lenguaje y de la imagen, que clasifica lo que consideramos o lo que no consideramos como humano como un simple instrumento para nuestros objetivos. La literatura canadiense es fascinante, como todas las otras, por supuesto, quizá algo menos conocida y también, como todas las demás, pues mucho más entendible, mucho más intensa, si se conoce de forma completa su propio contexto histórico, geográfico y social.
En este ensayo en particular yo quería rendir tributo a la Canadá Atlántica, sobre todo a Terranova y Labrador, lugar que descubrí precisamente gracias a la novela que analizo aquí y que me llevó a esas tierras y en la que viví. Y gracias a esta novela pude conocer una cultura muy desconocida, porque Terranova fue prácticamente un país independiente de Canadá a los que han odiado durante mucho tiempo. Entonces, lo que hago es analizar en este capítulo todo aquello que yo percibí en primera persona y también, por supuesto, a través de literatura, de crítica y de teoría, y que considero como mi segundo hogar. Entonces, este es el motivo bastante emocional que me llevó a que fuera una opción para este volumen. Y nada más. Muchas gracias. Un artículo verdaderamente delicioso, ¿eh? Yo lo aconsejo vivamente, la lectura, porque se mete un poquito en la piel de los naturalistas, de los exploradores, de la hostil tierra canadiense, que no es lo mismo que los primeros asentamientos estadounidenses, que fueron, bueno, pues quizá no tan difíciles por su salvajismo como la naturaleza del escudo canadiense, con esas temperaturas tan sumamente, sobre todo el interior, la zona del San Lorenzo, etcétera, la bahía de Hudson, tan dura, ¿no? Entonces, gracias a esta investigación y gracias a esta obra, pues tenemos en lengua española verdaderas joyas sobre estos países. Bueno, voy a dar la palabra después porque hay que saltar bastantes. No está tampoco el profesor López Medel, la única aportación jurídica estrictamente jurídica, que hay otro jurista más, que es el magistrado Víctor Rivas, pero la aportación estrictamente jurídica está vetera de López Medel, y va a hablar, bueno, pues una de las pocas aportaciones de ciencias de la naturaleza que tiene la revista, que es Ciencias, Literatura y Pensamiento, y las ciencias han estado representadas por otras personas, pero en este número 3 están representadas por Marta Malo. Adelante, Marta, cuando quieras. Es farmacéutica, pertenece a la Real Academia de Ciencias Médicas de Cantabria, Ciencias Médicas, Farmacéuticas y Veterinarias, aunque hoy sería la Academia, en su última denominación, la Academia de Medicina de Cantabria, cuyo presidente de honor, don Francisco Vázquez de Quevedo, se encuentra aquí entre nosotros. Marta, cuando quieras, tú vas a hablar de un tema que es precioso, es que yo no sé con qué artículo quedarme, si me preguntan, no sé con qué artículo quedarme, porque todos son de una lectura, bueno, que yo soy un privilegiado por contar, pero con todos y cada uno de los autores, no puedo decir es que este es más flojo, no, todos me han dejado sorprendidos, como me sorprendió la primera revista hace tantos años, cuando yo era un alumno de 11, 12 o 13 años. Bueno, tiene Marta unas anécdotas, tiene el rigor, digamos, de la estudiosa de las ciencias de la naturaleza, concretamente de la farmacia, concretamente de la nutrición, pero la nutrición carencial, porque claro, es una descripción de cómo lo pasa la gente cuando aprieta el hambre en tiempos de guerra, pero es que además hace una reflexión sobre la Guerra Civil Española y entra a hablar de las distintas recetas que había para cuando no hay nada, cómo se les ingenia a la gente para hacer recetas de algo, ¿no? Entonces realmente es un artículo muy ingenioso, muy bien llevado. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Simplemente, bueno, hacer como introducción que fue precisamente Alberto el que me sugirió el tema. Yo al principio dije, bueno, pues ¿qué voy a decir yo de esto? Pero bueno, cuando uno le da 2 vueltas a una cosa, pues lo va madurando y bueno, al final algo ha salido, ¿no?
Mi escasa vinculación con los institutos fue que yo iba al Colegio de las Esclavas, estuvimos allí 11 años y tuvimos luego, no había preuniversitario y acabamos en el Instituto Santa Clara. Aquí presente mi amiga Amparo Galán, que ha sido una analista clínica de mucha relevancia en un hospital de Barcelona 40 años. Y bueno, yo hice farmacia y he estado en salud pública aquí en el Gobierno de Cantabria. Bueno, el título de mi tema se llama Hambre y desnutrición en tiempos de guerra. Entonces, bueno, pues he intentado en 2 hojitas contar un poco, extraer el resumen de, pues son 12 páginas lo que es el texto. Un daño colateral de toda contienda bélica lo constituye el incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad de la población, como consecuencia de la escasez alimentaria y, por ende, de la desnutrición. Combatientes, prisioneros y población civil padecen en mayor o menor grado las consecuencias de la escasez alimentaria y la malnutrición, y en la medida en que se prolongue la contienda se van a acusar más sus efectos negativos. La desnutrición debilita y mata de diferentes maneras. Las carencias nutricionales comprometen el desarrollo normal de los niños y en general provoca una baja forma física, anemia, debilitamiento muscular, fragilidad ósea y bajas defensas. Propicia enfermedades carenciales por falta de vitaminas y minerales y enfermedades infecciosas como la tuberculosis o las infecciones gastrointestinales. Asimismo, origina problemas de fertilidad y durante el embarazo. En este artículo he tratado de poner de relieve la escasez alimentaria que padeció la población española durante la Guerra Civil y la posguerra. Se recogen impactantes testimonios del hambre que se sufrió en el Madrid sitiado durante casi 3 años, así como testimonios de 3 supervivientes nacidos en Cantabria que nos relatan aquí su experiencia personal y familiar de la cuestión alimentaria durante la contienda. Los alimentos que durante la Guerra Civil podían ser más asequibles consistían en pan y lentejas. Ahora bien, el pan era negro, denso, duro y difícil de tragar, pues no se desperdiciaba ni tan siquiera la paja del trigo. Por su parte, las lentejas llegaban de Rusia, cargadas de piedras y bichos, contaminantes que sin poderse separar en su totalidad quedaban incorporados al guiso. Las lentejas eran conocidas como las píldoras del doctor Negrín y también como las píldoras de la resistencia, pues el presidente de la República proclamaba «Resistir es vencer», eslogan fácil de cumplir para quien había comido bien. Pero aún hubo algo peor. La planta de Almorta resiste bien las condiciones climáticas adversas, por lo que las gachas de Almorta se convirtieron en uno de los principales alimentos de supervivencia, siendo consumidas asiduamente en ciertas regiones. Un consumo habitual de almortas provoca una grave enfermedad llamada latirismo, que origina parálisis muscular de las extremidades inferiores y degeneración ósea, enfermedad que estuvo presente durante la Guerra Civil y la posguerra. En este mundo de extrema necesidad, algunos cocineros idearon recetas surrealistas y surgieron algunos recetarios para elaborar trampantojos de cocina, elaborados en parte con residuos alimentarios. Entre otras recetas se recoge la tortilla de patata sin huevo ni patatas, la cual describo en el artículo, aunque sin intención de que sea utilizada. El chorizo elaborado con miga de pan y pimentón. Buñuelos elaborados con pétalos de crisantemo. Puré elaborado con las vainas de guisante que se desechan. O ensalada de ortigas. Se hacía pasar gato por conejo, perro por cordero, y también se comían palomas, gaviotas y otras aves, acuñando el refrán: todo lo que corre, nada y vuela, a la cazuela. El profesor Grande Caubián evaluó que en diciembre del 38
La ingesta calórica por habitante y día en la capital era de 770 kilocalorías y en febrero del año siguiente de 852. Cifras muy alejadas de un promedio saludable que son 2.000 kilocalorías al día. Incluso esta cifra es inferior a la que se consume hoy en día en países pobres. No sería hasta el año 1952 cuando desaparecieron las cartillas de racionamiento y se inicie la mejora de la dieta de la población española, para alcanzar en la década de los 60 los mejores niveles nutricionales de nuestra historia. No obstante, a partir de mediados de los 70, en un movimiento pendular, la ingesta calórica se incrementa de forma alarmante, pues actualmente en España el 53% de la población adulta tiene exceso de peso. El sobrepeso y aún más la obesidad constituye un importante factor de riesgo de enfermedades y muerte. No en vano se ha definido como la mayor pandemia del siglo XXI. Hemos de agradecer, por lo tanto, que la escasez alimentaria ya forme parte de nuestra historia, pero también hemos de ser conscientes que la malnutrición por exceso tiene consecuencias negativas muy importantes en la salud de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues vamos a dar paso. El profesor Alfredo Medina, no sé si está. No. Pues entonces vamos a dar paso al autor de un artículo delicioso, el profesor Gustavo de Pablo. Un artículo realmente muy bien construido, porque explicar todas las aristas, todas las implicaciones que tiene hoy el lenguaje de género. Solamente un filólogo como él podía hacerlo con esta solvencia y con incluso esta simpatía, porque es que además tira de ejemplos, es muy didáctico, el artículo se lee con enorme regocijo, con mucha curiosidad. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. Gustavo. Que ya me ha vendido el artículo, yo no tengo nada que decir. Bueno, gracias Alberto por la invitación a participar, por siempre sus amables palabras, por la generosidad en los plazos y las prórrogas de entrega. Bueno, como no tenía muy claro si al final había que hablar o no, no había preparado nada. Lo que he hecho ha sido imprimírmelo esta mañana, tomar alguna nota para poder decir algo coherente. Bueno, cuando me invitó Alberto a participar en el último número de Cimas, pues dado que había escrito algo de literatura en la edición anterior, pues esta vez quería hacer algo de lengua, por variar. Y quería que fuese algo sincrónico, que yo soy más de diacronía, pero bueno, por obligarme a hacer algo más pegado a la actualidad. Y ya sé que es un tema polémico, pero bueno, espero no pisar ningún callo, si al contrario. Lo he titulado, no está todavía, pero bueno, es Reflexiones sobre el lenguaje inclusivo. Perdón, ¿eh? No. Perdona a todos. Es que tenemos que faltar a Alfredo y ahora. Estaba pendiente de... Aquí está, ¿eh? Aquí está. Reflexiones sobre el Eso, reflexiones. Que reflexiones son la mía del autor y la del lector, que espero que haga después de haberlo leído. Ese es el sentido del título. Bueno, entonces yo aquí lo que me propongo brevemente es empezar por definir qué es lenguaje inclusivo, por qué se llama así, qué otras maneras hay de nombrarlo, no sexista, igualitario, etcétera, etcétera. Ver si eso funciona en negativo, si todo aquello que entonces no es igualitario, inclusivo, es que es excluyente o es sexista. Bueno, pongo ejemplos al hilo de todo esto y, bueno, parto de axiomas que hoy nadie discute, como es que el sexo es una cuestión biológica y el género es un accidente gramatical, que deben distinguirse, que no hay que introducir la política en un tema que debería ser únicamente, es difícil, lingüístico,
¿vale? Sociolingüístico, pero es verdad que es algo que va pegado a la sociedad, a la realidad. Y entonces para ello, pues aparte de una breve bibliografía al final para ampliar y saciar la curiosidad del que quiera seguir leyendo un poquito, pues lo que hago es trazar una pequeña comparativa con las lenguas de nuestro entorno, con inglés, francés, italiano, alemán, ver un poquito cómo se llama este fenómeno en esas lenguas, cómo surge a partir de los 70, en qué se han centrado más. Pues, por ejemplo, en inglés el término de inclusividad es más amplio, incluye también a gente con minusvalías físicas o minorías étnicas, no únicamente una cuestión centrada en el sexo. En francés, por ejemplo, pues se ve que se han centrado más en la feminización de profesiones y cargos. Bueno, pues esta es una pequeña comparativa que nos amplíe la perspectiva que podemos tener sobre el fenómeno. Y llegando al español, pues lo que he hecho ha sido centrarme en ver qué fenómenos o mecanismos se emplean para alcanzar esos objetivos, que en el fondo son parecidos a estas otras lenguas que he analizado antes. Y básicamente vienen a ser, o bien se suprime la referencia al género, es decir, no decimos profesores, sino que decimos profesorado o docentes, o bien se explicita y decimos profesores y profesoras. ¿De acuerdo? Bien, viene a ser más o menos esos los grandes mecanismos. Analizo también un poquito por encima las grandes guías que han proliferado en los últimos años, todas las diputaciones, muchos institutos autonómicos, consejerías, etcétera, pues han dedicado tiempo y esfuerzo a ello. Bueno, analizo un poquito la opinión en general que pueden tener aquellas que son más serias, aquellas que pueden ser un poquito más sesgadas. Y lo que hago al final es una pequeña propuesta de cómo se podría hacer una gradación de todos estos mecanismos, partiendo de los más deseables, los más aceptables, es decir, aquellos que como sociedad debemos aceptar en nuestro día a día, en nuestra habla, hasta llegar a aquellos que resultan un poquito más incómodos. Por poner algún ejemplo, pues todo el mundo está de acuerdo en que no tiene sentido que no feminicemos en nombre de algunas profesiones, pero seguro que a todos les resulta más polémico el hecho de que se emplee un plural como puede ser chiques, porque realmente pervierte lo que es la norma del lenguaje, o bien, por ejemplo, el hecho de recursos como la arroba o una X que no tienen un correlato fónico, se deben interpretar a la hora de leer. Bueno, entramos, como digo, en terrenos movedizos, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su opinión, pero lo único que quiero es eso, simplemente que a la hora de que la gente forme su opinión, pues tenga otras herramientas y haya visto pues, lo que se hace en otros sitios, tenga una perspectiva histórica de dónde surge esto y a dónde puede ir. Y como en el fondo propongo, no sé si se llega, bueno, que haya un sentido común y que no se utilice el lenguaje como arma política ni por un lado ni por otro, ni para atacar a alguien diciéndole señora presidente cuando es presidenta, ni para estar insistiendo en desdoblamientos y bueno, quiero decir, buscar las cosquillas al otro, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo tiene que tener claro que como lingüistas, ¿verdad, Fernando? El lenguaje tiene que ser una herramienta de comunicación y también tiene que articular nuestro pensamiento, y aunque tenga otras funciones, bueno, pues deben de ser al margen de lo político y de lo polémico. Y nada, espero que se hayan interesado y en cuanto lleguen a casa, pues lo busquen en el índice para Exacto, porque Gracias, Gustavo. el artículo merece muy mucho la pena completo. Gracias, Gustavo. Gracias por tu intervención y por tu magnífico artículo. Bien, damos la palabra al profesor Peña, que ha venido de Madrid con un fatigoso viaje en tren, donde no viajaba solo, sino con una compañía hasta cierto punto molesta, pero que se ha encontrado aquí una buena acogida y un poco de calor, pero menos que el que ha dejado allí en Madrid. El profesor Peña ha sido el año Galdós hace poco, y va a desarrollar un tema como es el de Galdós y el humanismo popular. Entonces,
todos los artículos del profesor Peña, no digamos ya sus charlas, son un derroche de conocimiento, pero de conocimiento en detalle, en menudillo. Le acompaña una memoria proverbial y, bueno, unas condiciones de expositor únicas. Entonces, el único problema es que va a hablar poco, porque él siempre, yo le recuerdo en un curso magistral que duró 4 días en el Palacio de la Magdalena, que habló de un año de la transición política en España, y estuvo hablando 4 días de ese año. Entonces, bueno, pues la gente estaba asombrada. Don José, adelante, y adelante con Galdós, que es uno de sus personajes de referencia. Muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por su invitación para participar en este acto. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde tan fresquita que tenemos en Santander. Y efectivamente, voy a hablar de Galdós. Miren, debió ser sobre abril, ¿no, Alberto? Sí. Pues una especie de estilo medio castrense. Me dijo, profesor, estamos organizando un libro sobre una revista y tal y cual. Nos gustaría su colaboración, pero eso sí, antes del día 10 de mayo y nunca más de 10 páginas. Creo que eso lo he cumplido. Esta mañana, siguiendo en el estilo castrense, además llegar, quiero decirle que debe usted hablar no más de 3 minutos. Eso espero cumplirlo también. No lo sé, pero no hay la campanilla típica de esto para avisar. Batería. Ay, Dios mío. Bueno, miren, lo que yo quería decir en mi artículo, mi colaboración, es una cosa muy sencilla. Galdós, que habla de tantas cosas, manifiesta públicamente su enorme cariño por 2 ciudades. Una es Madrid, otra es Santander. Pero no solamente quería poner de relieve la relación de estas 2 ciudades en un hombre que es canario y que no habla prácticamente de Canarias. Quería decir cómo hay una especie de concatenación ideológica en virtud de la cual lo que aquel chiquillo de Las Palmas, que la madre lo manda a Madrid, las madres ya saben ustedes cómo son. El niño había empezado a conocer una niña que es prima hermana suya, que ha venido de América, y a la madre no debió gustarle el parentesco. Y matricula al niño en la Universidad de la Central de Madrid, que acaba prácticamente de estrenarse, porque Madrid era la única corte que en el siglo XIX ni tenía universidad ni tenía catedral. Y allí lo matricula. Y él exactamente va a estar 1 año en la Universidad Central. Yo estudié en la Central también, lo cual ya tienen ustedes una idea de mi edad. Yo estudié en la Central de San Bernardo. ¿Y saben ustedes lo grato que me es recordar eso aquí? Porque la biblioteca de nuestra Universidad Central, donde yo estudié, la pagó un cántabro, la pagó el marqués de Valdecilla, en lo que era el noviciado de los jesuitas. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Bueno, pues don Benito estuvo 1 año nada más en clase. Él en sus memorias, un desmemoriado, lo reconoce. Estuvo vagabundeando por Madrid. Lo que pasa es que don Benito demostró que a veces la mejor universidad es la de la calle. Y esa universidad de la calle que él aprendió correteando es la que cuando viene a Santander y se queda maravillado de Santander, pone en marcha. Porque cuando él está en San Quintín, él lo que hace es poner en práctica algo que hoy todavía nos resulta inconcebible, la idea de la convivencia civilizada. Imagínense ustedes un conservador de pro, ilustre cántabro, don Marcelino, el del Brindis del Retiro, el de la España eterna, la luz de Trento, la espada de Roma, la patria de Ignacio y de Javier, y al lado un tradicionalista como el señor Pereda, don José María de Pereda, y en medio el hombre que pone en marcha la conjunción republicano-socialista y que lleva de la mano al Congreso de los Diputados por primera vez en la historia de España a un hombre de izquierdas llamado Pablo Iglesias, en este caso hay que añadir el segundo apellido también, es conveniente, Pose, el abuelo, el fundador de la UGT y del PSOE. Ese estilo, esa idea de la convivencia, de lo que es la civilización,
de lo que es el diálogo y el entender y comprender las razones del otro, son las que don Benito, en su obra Plumbear, va a desarrollar, y es gracias a Dios aquí en Santander donde lo practica a diario desde San Quintín. Por cierto, como no está de más decir alguna cosa que a lo mejor a alguna persona no le gusta oír, yo quiero lamentar que cuando el año 40 María, la hija reconocida, nacida aquí, fruto de una relación con una modelo de un pintor de Santander, y su marido, Juan Verdes, ponen el año 40 en venta San Quintín, las autoridades de la época se niegan a comprarlo. Aquello, en mi opinión, habría hecho posible, si lo compran, ni más ni menos que Santander fuera hoy el mayor centro galdosiano del mundo. La vida es como es, la vida a veces las cosas pasan lo que pasan, Las Palmas tuvo la suerte de llevárselo, pero siempre quedará el recuerdo de que donde don Benito se sintió a gusto, donde cultivaba su huerta, que le recordaba la huerta de los lirios palmeses, era precisamente en esta tierra que es la vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Peña. Damos la palabra al profesor Porras, nuestro querido profesor del Instituto Santa Clara, Fernando, de vuestro instituto, del Instituto Hermano de José María de Pereda, especialista, bueno, es un... Vete saliendo si quieres, porque el tiempo nos apremia. Yo solo quiero decir que fue un profesor muy riguroso, un estudiante desde siempre. Yo coincidí con él en Madrid en los años 80. Él sacó rápidamente la oposición. Era un gran estudioso. Luego lo minimizaba porque decía, es que he leído estos días atrás una novela, un libro sobre este tema, y era que nos pusieron una práctica sobre los güelfos y gibelinos en la Edad Media, un tema dificilísimo, que todo el mundo estaba perdido, tú que conoces un poco la historia, y entonces, y Gabriel sacó esas prácticas adelante, lo sabía. Bueno, él decía que había leído, conocía bastante, porque para sacar unas prácticas, pues no es una lectura circunstancial, pero bueno, él es especialista en cine y teatro español. Tiene amistad con muchos actores, conoce a todos los clásicos, a la gran generación española de los 40, 50, 60, los biografía, los estudia y es un verdadero lujo. Y aquí pone de manifiesto las relaciones entre Menéndez Pelayo y ni más ni menos que Luis Buñuel. Entonces, para mí ha sido una revelación leer este artículo porque no sabía hasta qué punto entre las lecturas de Luis Buñuel se encontraba don Marcelino. Y muchos heterodoxos españoles nos sorprenderían de la misma manera mostrando su admiración a... Estas son fotografías del artículo. Los dos peregrinos, no es eso, los dos mendigos. La influencia de Menéndez Pelayo en el cine de Luis Buñuel. Don José, no deja de llamar la atención esta verdadera apuesta por el Menéndez Pelayismo de Luis Buñuel. Así que dinos algo sobre ello, Gabriel. Gracias. Yo la verdad es que me siento abrumado por tener que actuar en este momento, digo actuar por lo del teatro, detrás de todos los que me han precedido y sobre todo me vais a permitir del profesor Peña, que ha dicho algo con lo que yo he venido soñando poder decir durante mucho tiempo. Es decir, la gran oportunidad que esta ciudad perdió de ser el centro mundial de peregrinaje de los galdosianos, que son mundiales, es decir, en todas partes, no solamente en España. Yo diría que incluso más y con más incidencia, con más pasión en otros lugares, sobre todo en los Estados Unidos. Y corríjame, profesor, si me equivoco. En fin, aquello se perdió, la casa también,
hicieron otra cosa, casa, que no era como la casa. Con este trabalenguas quiero desquitarme de ese fallo tremendo que esta ciudad cometió, pues posiblemente por mor de unas autoridades que no sabían lo que hacían en ese momento, o lo sabían demasiado bien, o les importaba en todo caso muy poco. Dicho esto, voy a referirme a lo que me toca, que es esta extraña pareja que formaron de alguna manera a través de las lecturas del uno y el cine del otro, Buñuel con respecto a Menéndez Pelayo. Yo esto lo desconocía totalmente y a mí Buñuel es un director, como imagino que a la inmensa mayor parte de los que estáis aquí y a tantísimos millones de personas en todo el mundo, muy conocido, muy aplaudido, muy estudiado, muy seguido y muy admirado. Sin embargo, a propósito de una cosita que tuve que hacer sobre precisamente la influencia de Galdós en Buñuel a través de 3 películas concretas que cristalizaron de otras 3 obras de Galdós llevadas al cine por Buñuel y muchos otros intentos que tuvo previamente, de los cuales quedan en México casi todos, las adaptaciones de otras novelas de Galdós que él quiso haber llevado al cine y no pudo, incluso antes de la guerra, porque ella quiso hacerlo antes de la guerra en unión de otro gran director, en este caso dentro de España, como fue Sáenz de Heredia, con una adaptación que hicieron los dos para Filmófono, que era una productora española de entonces, prácticamente la única que existía, sobre nada más y nada menos que Fortunata Jacinta. Bien, yo me enteré cuando estaba documentándome sobre ese trabajo que acabo de insinuar o de decir, que Buñuel tenía a los heterodoxos españoles, es decir, a la obra cumbre o más conocida por lo menos de don Marcelino, como él decía, como divertidísima lectura de mesilla de noche. Lo leía siempre y lo abría por cualquier página, ¿no? Esto, bien pensado, quizá no nos asuste tanto, en el sentido de que Buñuel era un hombre muy contradictorio, en su cine se ve, a pesar de la genialidad que rodea a toda su producción, incluso a las películas más alimenticias o teóricamente peores, que una personalidad tan profunda y un estudioso tan exhaustivo, tan pormenorizado y tan genial como Marcelino Menéndez Pelayo en esa obra y en los heterodoxos españoles, es decir, que es una obra filológica, histórica, religiosa y muchas más cosas, a Buñuel le interesara tanto. Le interesó tanto que deseó siempre, prácticamente desde que estuvo en Estados Unidos, ya inmediatamente después de la Guerra Mundial, país al que no se aclimató y luego pasa a México, como es sabido, y de allí luego a Francia y vuelve a España, etcétera, etcétera, pero no quiero extenderme demasiado. Él pretendió hacer una adaptación muy libre, es cierto, no podía ser de otra manera, tratándose de la transformación en imágenes de un texto tan enciclopédico como el de nuestro gran polígrafo, de llevarla al cine. Y en el año 69 lo consigue gracias a los productores franceses, y es La Vía Láctea. Una de las películas menos conocidas, posiblemente, está entre Tristana y los Gras. Sí, Carrier, ¿no? Es el productor, efectivamente, que tanto le admiraba y tanto creyó en él que fue capaz de sacar adelante proyectos impensables, prácticamente, como así fue después las últimas películas que realizó en Francia. Bueno, pues entre esas últimas y Tristana se encuentra, Tristana para mí, me van a permitir decirlo, es lo mejor que hizo Buñuel, sobre todo porque es una adaptación de una novela de Galdós
de una novelita de Galdós, pero que tiene una profundidad que es muy difícil captar, pienso yo, y más todavía llevarlo a las imágenes, y que Buñuel supo hacerlo maravillosamente. Y además la hizo en España. Él quiso hacerla en España. No podía haberla hecho en ningún otro. La hizo con Fernando Rey. Como decía él, la excepción es Catherine Deneuve, que siempre hacía de Catherine Deneuve, no precisamente de Tristanita, ¿no? Y la inconmensurable Lola Gauss, inolvidable para todos. Bueno, pues como volviendo para terminar, a la Vía Láctea, hace un recorrido desde París hasta Santiago de Compostela, pues encontrándose con todos los heterodoxos habidos y por haber. Y cada uno de esos encuentros es una película dentro de la otra. Es decir, es el cine dentro del cine, con una ambientación asombrosa, con una fotografía maravillosa, que hay que verla en color. Aquí tenemos a los dos protagonistas, Franqueur y Tarsieff. Además, eligió precisamente a Laurent Tarsieff, que era un muchacho que había trabajado con Bolognini en Italia y tenía en ese momento un halo, decían que era el sucesor de Delon, bueno, en fin, pero le convirtió en un actor, digámoslo así, a este. Y Franqueur era un actor de teatro de la Comédie Française, que es decir mucho. Bueno, pues entonces esta película se trata de eso, de seguir la Vía Láctea, como hacían los antiguos peregrinos, ¿verdad? Camino de Santiago, a través de los encuentros con todos estos heterodoxos que eran los que había estudiado y en cierta medida, en algunos casos, había descubierto y llevado a la luz nuestro siempre poco ponderado Menéndez Pelayo. Termino finalmente diciendo que Buñuel y Menéndez Pelayo tienen esta conexión rara, en principio rara, pero que si nos profundizamos un poco en la filmografía de Buñuel, no lo es tanto. Sobre todo de un hombre como Buñuel, que decía: yo soy ateo por la gracia de Dios, y que siempre le gustaba disfrazarse, tenía muchos amigos sacerdotes con los cuales trataba continuamente temas teológicos y demás, le gustaba vestirse de sacerdote. Por cierto, Ceballos siempre tocado con la teja clérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un artículo que es un artículo, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a devorar ese artículo. Yo ya le he leído y le he releído. Es un artículo buenísimo. Y otra de las joyas de Cimas, porque Cimas son una serie de joyas engarzadas en el conjunto, una obra colaborativa, como decía los que me han precedido, como decía Elena, extraordinaria. Entonces yo estoy tan agradecido. Yo he sido fui yo, Albert, hemos sido meros compiladores de todo esto que nos ha ido llegando, maravilloso. Aquí tenemos a Albert Camus que lo desarrolla el magistrado Rivas. Luego Galdós visto desde el existencialismo ateo de Albert Camus, que es el artículo del magistrado Rivas. Luego viene el profesor Sánchez Eguren, que hace homenaje a otro grande, que es Sánchez Autuola, el pionero de todas nuestras cuevas prehistóricas. Alberto, no estamos lejos del periodo romano tampoco. Y yo, que iba a hablar sobre la masonería, Menéndez Pelayo, porque la masonería tiene una importancia en la historia de España, sobre todo en la historia de España contemporánea. Algún día me gustaría oír al profesor Peña o algún contemporaneísta de los que hay aquí a hablar sobre esto. Y después un artículo sobre el... Por eso estoy pidiendo a los que quedamos, iba a decir que yo iba a hablar sobre la presión de Occidente sobre el imperialismo japonés y la China en el siglo XIX,
tomando ocasión de esto, yo iba a pedir que nos hiciéramos el harakiri. Los últimos intervinientes, a saber, el magistrado Rivas. No sé si, Gonzalo, lo vas a poder soportar. Si quieres, aquí tienes el estrado con el profesor Sánchez Eguren, licenciado en Ciencias Políticas, Sociología e Historia, contemporaneísta de la Universidad de Cantabria, profesor del José María de Pereda, pero especialista en... Alumno mío. Mira. Alumno tuyo, pues fíjate. Entonces, yo os iba a pedir a todos, a los que doy las gracias por haber acudido, porque es un acto de familia, es un acto de nuestro instituto. Lo que pasa es que tiene, en virtud de ellos, de los colaboradores, una proyección muy grande. Y os iba a pedir a todos os iba a dar las gracias por venir. Os iba a decir que leáis, que consigáis de cualquier manera el libro, quizá en la entrada o cuando lo subamos más adelante a través de Alnet a la red, que leáis estos artículos, porque son verdaderamente, pues eso, una maravilla, unas joyas, una detrás de otra, como un rosario de brillantes. Todos tienen interés, pero yo me voy a sacrificar a mí mismo, me hago a mí mismo el harakiri, no voy a hablar umbral de mi libro. Que suba. Sí. Y le voy a pedir a Gonzalo y a Víctor y a los últimos que se sacrifiquen, porque es que... No pueden hablar. Sí, aún queda media hora. Pues entonces, Gonzalo, el último, y tú haces de despedida. Elena, tú y yo nos sacrificamos, ¿no? Hombre, puedo comentarles un poco. ¿O tú quieres hablar de lo tuyo? Claro, un poquito solo. Gonzalo. Gonzalo, si quieres subir, Sí, sube. sí. Viendo el espíritu castrense del profesor Peña. Buenas tardes, señoras, señores, compañeras, compañeros de CIMAS. Alberto, es un honor estar aquí. Suscribo nuestra admiración por Benito Pérez Galdós, como decía el profesor Peña, como decía el profesor Porras. Yo simplemente voy a hacer un pequeño inciso, no era el del personaje del que voy a hablar, pero recordando a Benito Madariaga fue la persona que mejor conoció al Galdós montañés, al Galdós santanderino. Y refiriéndose al asunto de San Quintín, recuerdo, porque a mí me lo expresó Benito Madariaga, que en paz descanse, que fue la mayor catástrofe cultural que sufrió la ciudad de Santander, el dejar perder el que se podía haber convertido en un centro de peregrinación para los galdosistas o para los galdosianos. Y si me permiten un momento, cuando se celebra el año 21 el gran homenaje que celebra la Biblioteca Nacional de España a Galdós, todavía vive Madariaga. Madariaga, en el catálogo de la Biblioteca Nacional, se deja una verdad de eso que estamos todos, o por lo menos bastantes personas. Nada más, perdón. No, nada, si yo me encantaría hablar con usted de este tema. Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín, que fueron los autores de la adaptación de Marianela, que teóricamente la tenía que haber llevado a cabo Valle Inclán, pero se escaqueó. Los hermanos Álvarez Quintero pedían a la ciudad de Santander, en una carta publicada en el año 1931, que por favor, que San Quintín se recuperase. Al final no fue posible. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema del que yo venía a hablar aquí, que es sobre la figura de Marcelino Sá de Sautuola. En 2021 se cumplieron 190 años del nacimiento, a escasa distancia, a escasos metros de donde nos encontramos, de este singularísimo personaje al que debemos ni más ni menos que haber identificado y publicado científicamente el primer arte de la humanidad. Sautuola situó a Cantabria y a España en el mapa de la prehistoria mundial, gracias a unas deslumbrantes pinturas que descubrió su hija María en el techo de la cueva de Altamira a finales de verano de 1879. Fue un acontecimiento extraordinario porque desde ese momento lo que Marcelino consiguió
es que cambiase para siempre la percepción que teníamos sobre las sociedades antiguas, sobre las sociedades prehistóricas y en este caso sobre los grupos de cazadores-recolectores que vivieron durante la última glaciación del Cuaternario. Aludiendo de nuevo en este caso al profesor Porras, tal vez Buñuel, si ojeaba, si tenía como novela de cabecera a los heterodoxos, pues tal vez, como fruto del azar, se pudo encontrar con estas palabras que el ilustre Menéndez Pelayo le dedicó a Sautuola y que dicen de la siguiente manera, y ya con esto cierro mi intervención. La verdadera revelación del arte primitivo se debe a un español modestísimo, al caballero montañés don Marcelino Sanz de Sautuola, persona muy culta y aficionada a los buenos estudios, pero que seguramente no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría a hacerse inmortal en los anales de la prehistoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Yo creo que ya sí. tenía... No, Víctor, no, que es que ya se tienen que ir y tenemos que... No, pero yo me sacrifico también, y Elena y todos. Todos nos... Déjale. Sí. Claro. Sí, que todavía queda tiempo, Alberto. Gracias a todos. ¿Cómo no? A todos los jóvenes y mujeres, pero sobre todo, finalmente, a los embarazados que prepararon a puro general, sin embargo, con cuestionar los ojadores puros y sacar de ti la adoración de despedida a la Virgen, obra del Padre Coloma en pequeñeces. Ahora le he dedicado todas a las personas y en especial a los médicos de cuerpo y alma que en pleno tiempo y lugar luchan y ahora educarán contra el reloj para la peste. El 2 se titula en ese sentido. Malo ajeno y hombres todos enfermos. Ahora al fútbol, aficionado al fútbol. Luego ser corporación cojado en el pueblo necesario en la playa, hasta que la sociedad de la tuberculosis se lo impide. Hablando en ese sentido, elogiar la parapuela del deporte, coincide el Papa Francisco a la vez de recurrir a Maradona. Maradona es un poeta en el campo, decide el Padre Francisco. Aragona, un poeta en el campo. Todo él, en ello se recoge, él marca el mercado de año. Acapar para no molestar en exceso, todo lo siguiente. Aquel Camus desempeñó por primera vez en verano de 1814 en la ciudad de Ibiza y Barcelona. Por él es de origen él es de ciencia en la ciencia. Él emigra a Balaya
al área donde nace, pero en cambio sus padres son de y se cula en Jaén y en Ibiza. Yo que hice ahora mismo elegido en la ciudad de Ibiza, tengo esa suerte, sé que pues, yo significa en Cataluña y en Ibiza. Él es árabe, por sus padres, pero sus padres, sobre todo la abuela, esos son de nacido en las islas. Y Ibiza y ahí es su colonización. Y también, para acabar así, hablando, la Mara Casares, esa muere en Ibiza no puede soportar el que hace que se produce en su pueblo. Muere de rotura, muere así del pueblo, y a las gracias a la posición y le puedo pido a todos que se repunten y poco a poco vamos dando un decide que ya espero que mejore para rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Rivas, que ha tenido un incidente de salud hace muy poco tiempo, por el cual lo que pasa es que es un hombre muy tesonero, un trabajador infatigable de su intelectualidad. Él no es tampoco muy consciente de lo que tal, y ha querido salir. Entonces, bueno, pues nada, yo me hacía el harakiri por él y por todos. Y yo creo, Asun, Elena, que con esto yo de mis artículos no voy a hablar, en el libro están. Muchísimas gracias, os pido por favor. Perdona, ¿qué quieres decir? Sí. Andrea. Ay, perdón. Andrea, qué cabeza, hija mía. Y tanto. Andrea, sal por favor, porque se me había olvidado completamente. Andrea, lo que pasa es que, claro, estabas en el harakiri que yo quería producir por la hora. Sal por favor, Andrea, si tienes, si van a ser esos 3 minutos. Andrea es, como siempre, hubo enzimas, y discúlpame porque he perdido por un momento la noción del tiempo y de los protagonistas. Andrea es una alumna de ayer, del curso pasado, del Instituto José María de Pereda. CIMAS siempre admitió alumnos, en alumnos de últimos cursos, y Andrea ha desarrollado un tema como es filosofía y poesía, en qué se oponen y finalmente en qué se complementan. Y hemos creído oportuno dar la voz a Andrea porque tenía un trabajo muy bueno que yo quiero y perdona, Andrea, porque al quitarme yo, quitarte a ti, pues ya... No vamos a quitar 5 minutos ella y 5 minutos. No, yo no voy a hablar de lo mío porque ya... Bueno, vale. No. Ella sí quiere. No, porque Venga, son las... Andrea, son las empieza 9:15. Andrea. Andrea, tú sí, guapa. Yo, el que quiera lo mío, que lo lea. A ver, Andrea. Buenas tardes a todos. Soy Andrea Torre Morante, exalumna del Instituto José María de Pereda, y bueno, estoy encantada de estar aquí para presentar la revista entera de CIMAS con los demás colaboradores y muy agradecida por estar aquí.
Mi ensayo llamado Filosofía y poesía enfrentadas o hermanadas versa sobre las relaciones entre estas dos disciplinas que me apasionan. El trabajo comienza con una introducción en la que planteo ambas disciplinas, su dicotomía, y describo en qué se basa cada una de ellas. Señalo que se han separado a lo largo del tiempo, ya que se las considera incompatibles y totalmente distintas. Me valgo, por ejemplo, de las enseñanzas de María Zambrano y de otros filósofos como los antiguos griegos para señalar las diferencias entre una y otra, que son innumerables. Desde sus objetivos hasta sus formalidades, voy describiendo lo que las separa para más adelante determinar sus similitudes, que no son pocas. Gracias a las lecturas que hice para preparar este artículo, descubrí que tanto filosofía y poesía comparten origen, el llamado apeiron, bautizado por el filósofo Anaximandro, que alude a esa realidad indefinida, oculta e indescriptible que intenta hacerse más palpable precisamente a través de la poesía, porque es la poesía la que es capaz de hablar de lo inefable, como a veces también intenta la filosofía. A pesar de que parezcan irreconciliables, existen muchos puntos que las unen. Ambas tratan temas universales y humanos. Es evidente que todo lo que tiene que ver con el ser humano está relacionado y yo considero que es absurdo separarlo. Como pruebo en el artículo, mediante poemas de mi invención, la poesía es tan capaz de reflexionar sobre cualquier asunto como la filosofía. No debemos olvidar que la sentencia "el ser es" y "el no ser no es" partió de un poema, el celebérrimo poema de Parménides. Y por otro lado, a pesar de que Platón relegara al estadio más bajo del conocimiento a la poesía, fue muy poético y literario en sus diálogos, ya que además de filósofo fue un gran escritor. En cualquier caso, soy de la opinión de que aunque no compartieran demasiados puntos en común, filosofía y poesía son perfectamente compatibles, complementarias y hermanas. La precisión de una confluye con la brevedad de los versos de la otra. Las preguntas retóricas que originan debates filosóficos pueden aparecer en las dos disciplinas, con la intención de seducir, persuadir y hacer reflexionar al lector. También hago especial mención, por ejemplo, a una banda de rock actual llamada Greta Van Fleet, que con su poesía revestida de música realiza crítica social y trata conflictos como la contaminación, la guerra y la injusticia, así como la unión inquebrantable e innegable de todas las personas como parte del cosmos. De la misma manera que Heráclito dijo hace siglos, todo es uno, los 4 integrantes de este grupo afirman, estamos atados a todas las cosas como uno. Y yo me adscribo a esta cosmovisión y reitero que todo está conectado en nuestro universo, de manera que también lo están filosofía y poesía. Los enfrentamientos absurdos entre ellas caen por su propio peso gracias a los argumentos que expongo en el ensayo y a muchos otros que podrían añadirse. Espero que disfruten de la lectura completa. Muchas gracias por escucharnos y por haber venido. Bueno, Andrea. Bueno, si tú lo consientes... Bueno, a ver, va a cerrar Elena, la directora del José María Pereda. Un momento, espérate. Vale, de acuerdo, venga, 5 minutos. Sí, ¿pero vuelves o no? ¿Vuelves a despedirte o solo...? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, te esperamos, Vale, Alberto. vale. ¿Pero vuelves a hablar o no? No. Bueno, pues te damos las gracias porque ha estado todo muy bien, ¿eh? Venga, vamos, venga, Elena. Sí. Bueno, yo ya para finalizar voy a ser súper breve porque ha estado muy bien. Todos los que habéis participado, habéis colaborado en la revista, habéis dejado un nivel altísimo, ¿eh? Gracias a Andrea también, que fue alumna mía hace poco y una excelente alumna, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente les animo también a que lean mi artículo. En la primera revista yo soy especialista en lenguas extranjeras, soy filóloga, filología francesa, entonces hice sobre el plurilingüismo y la importancia de las lenguas extranjeras en la educación. En la segunda revista, como soy directora, hice un máster en dirección, un máster internacional en dirección y liderazgo de centros educativos. Pues hablé sobre eso, sobre la dirección y liderazgo, trabajo arduo, aunque no lo parezca. Y ahora pues
me ha interesado mucho la competencia digital y la digitalización, tanto en el mundo de la empresa como en los centros educativos. ¿Por qué surge todo? ¿Por qué tiene tanta importancia actualmente? Pues porque hemos descubierto que con la crisis sanitaria, el COVID-19, ha puesto en manifiesto la necesidad de implementar el teletrabajo, la telecomunicación online, y ha descubierto una gran brecha digital que tenían tanto las empresas, el mundo de la empresa, como los centros educativos. Por otra parte, hago un análisis del fomento de esa competencia digital, cómo se lleva a cabo a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que fomenta un Plan Nacional de Competencias Digitales aplicado pues, a la empresa. Se incrementa la transformación, el plan de recuperación y resiliencia. Por otra parte, las pymes también han descubierto esa necesidad, el trabajo en casa, oficina, oficina-casa online, y se ha incrementado el control remoto y la telecomunicación. Por consiguiente, se necesitan nuevos perfiles de trabajo. Se implementa también la formación dual, nuevos informáticos, incluso la carrera informática, se hacen máster en informática debido a la necesidad. Y posteriormente hablo pues, del plan digital en el sistema educativo, cómo en la LOMLOE se recoge a través de las distintas competencias. Una de ellas, la número 8, pues hace referencia y especifica exactamente qué es la competencia digital, el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías, pero no solo ese uso, sino también hay que tener en cuenta cuáles son sus riesgos, que son actualmente muy numerosos. Hago un análisis de todos los reales decretos, de las enseñanzas mínimas, de cómo cambian las nuevas materias, sobre todo las especialidades en digitalización de los centros. A continuación, hago una analítica de todas las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo se ha ido implementando, qué tipos de estrategias se utilizan. Por ejemplo, pues los trabajos colaborativos a través de Forms, la productividad del trabajo compartido se ha incrementado, las videoconferencias, las reuniones online, la plataforma Connect o la plataforma Teams, incluso Jitsi llegamos a utilizar nosotros. Hubo que reinventarse con la pandemia, en tanto que todos estábamos confinados. Ha mejorado la inteligencia artificial, por supuesto, el reconocimiento de la voz, de las imágenes, del Big Data, la infraestructura de la nube. Todo está al alcance de nuestras manos. Free webinars, tutoriales, retroalimentación. Es las propias redes, la gran araña, la que se retroalimenta, y ha surgido un nuevo personaje, una nueva profesión, que es la de los influencers, que todos conocen, los youtubers, y son las propias empresas las que los utilizan pues, para la publicidad. Ha cambiado nouveau temps, nouveau mœurs, nuevos tiempos, nuevas costumbres. Llegamos al metaverso. Se está utilizando en el marketing, en la empresa digital, en el diseño, videojuegos. Se ha implementado el 3D. Hemos hecho pues, el aprendizaje presencial, online, híbrido. Nosotros, por ejemplo, quiero destacar, tenemos 900 alumnos en la enseñanza a distancia en nuestro propio instituto, que es el único que la tiene en todo Cantabria. Alumnos que tenemos en Bilbao, en Bélgica, tienen la posibilidad de hacer el bachiller que no hicieron en su tiempo, o la ESO, en SPAD, un sistema modular, y nosotros somos unos avanzados con respecto al resto porque, bueno, en la primera época que yo estuve mandábamos las tareas con sobres, pero eso se mejoró, y gracias a la plataforma a distancia, pues esos alumnos que están en cualquier parte del mundo, la única condición es que vengan a examinarse de forma presencial, pues consigan esos estudios que en su tiempo no pudieron realizar. Tenemos sobre todo policías,
todo tipo de profesiones. Bien, lo destaco porque gracias a las redes sociales pues hemos mejorado todavía más, pero en plena pandemia pues tuvimos que reinventarnos cómo hacer los exámenes con plataformas Jitsi o Teams. Sí que es cierto pues que seguimos las órdenes de la consejería y tenemos Microsoft, todo ello. ¿Cuáles son los riesgos de Internet? Pues es cierto que los alumnos actualmente tienen todas las ventajas del mundo, tienen la información en la mano, pero yo destacaría cuál es el papel del profesor. El profesor es el guía, el que tiene que guiar y conseguir una selección de información. Actualmente han cambiado las nuevas metodologías, los profesores no dan clase como antes. Yo ahora he estado en clase con los que acaban de aprobar la oposición. Son clases totalmente distintas a como se hacían antes. Utilizan las nuevas tecnologías, pero corremos el riesgo de que no sepamos discernir lo importante de lo no importante y en la selección de contenidos. Los riesgos de Internet, lógicamente, pues son muchos. Nosotros trabajamos con el plan director, con la policía, les dan charlas a los chicos sobre riesgos de Internet, pero aparte de ello, también los adultos, que sepamos que con un solo clic estamos aceptando cookies, tenemos usuarios, contraseñas, tenemos fake news, que son un riesgo, y aparte también pues nosotros tenemos nuestras cuentas bancarias al acceso de cualquiera, y hay que tener en cuenta que hoy en día los ciberdelincuentes casi es una profesión y las propias plataformas tienen que reinventarse pues, contra esto. Yo misma, como anécdota, me acaban de sacar 8.000 euros de la cuenta los ciberdelincuentes, entonces conozco muy bien el tema y además me he hecho experta en ello. Bien, en conclusión, yo diría que a pesar de que hemos implementado la enseñanza utilizando todas las ventajas que nos puede ofrecer para el sistema educativo, la red, tenemos que ser profesionales de la enseñanza, dirigir muy bien y seleccionar contenidos. El profesor es un guía, no puede permitir todo y el escrito también existe, los libros también existen, la redacción también existe, los contenidos y sobre todo no denostar la memoria, porque sí que es cierto que las nuevas TIC se utilizan en todos los campos de la medicina, podemos hacer laparoscopias desde distintos países y en nanotecnología, vamos, cualquier ciencia es muy positiva, todo lo que nos ofrece la red, súper positivo, pero corremos muchos riesgos y esos riesgos pues tenemos que estar ahí los profesores para que no sucedan, porque las mentes jóvenes, como decía Piaget, hasta que consiguen tener un pensamiento abstracto, en la ESO todavía lo tienen en concreto y para eso estamos los profesores, para utilizar todas las pedagogías, todas las metodologías que están a nuestro alcance y no solo utilizar las redes, porque también tienen Elena, muchísimos muchas peligros. Muchas gracias y ya está. Leeremos su artículo, evidentemente. Bueno, gracias a todos. Siento, pero es que los conserjes acaban y estamos aquí desde las 7 y ya es hora. Muchísimas gracias a y todos buenas por venir y que pasen feliz fin de semana.